A veces, la vida hace nacer las amistades más inesperadas de los dolores más profundos. Y así, en la inmensa naturaleza salvaje del oeste americano, dos almas perdidas, sin saber la una de la otra, estaban a punto de encontrarse por un capricho del destino. Jack Murphy llevaba más de 20 años recorriendo esos senderos del cañón, pero nunca había presenciado algo así. Un potro diminuto y salvaje se le había pegado. Mantenía la distancia, pero no se separaba de él ni por un instante. Al principio Jack pensó que era simple curiosidad pasajera, quizás buscando algo fácil de comer. Sin embargo, a medida que pasaban las horas empezó a notar algo diferente. En la mirada del potro no había solo hambre, sino una auténtica súplica de ayuda. Este pequeño animal estaba débil, solo y aterrorizado. Y cuando Jack finalmente supo lo que le había ocurrido a la familia del potro, la verdad le partió el corazón. Pueden estar seguros de una cosa: esta historia no se les borrará de la mente fácilmente, incluso mucho después de que termine. Jack Murphy, a sus 55 años, era un ranchero experimentado que había pasado la mayor parte de su vida sobre la montura. El rancho Dublin estaba situado en uno de los terrenos más duros del norte de Arizona. Esa mañana, durante su patrulla de rutina, su caballo Ranger se detuvo de repente. Jack inspeccionó inmediatamente los alrededores y lo vio. A unos 75 metros de distancia, entre las rocas, estaba parado un diminuto potro marrón cubierto de polvo. El animal no parecía tener más de 3 o 4 meses y no había ni rastro de su madre. Era evidente que algo no encajaba en esa escena. El potro estaba tan flaco que se le podían contar las costillas. «¿Dónde está tu madre, pequeño?», murmuró Jack. Que un potro salvaje se acercara tanto a un humano solo podía ser señal de una desesperación extrema. Cuando Jack usó sus binoculares, se enfrentó a la cruda realidad. El potro estaba en los huesos, su pelaje apelmazado por el abandono, y su mirada era la de un ser que había llegado al límite de su lucha por sobrevivir. Era obvio que algo le había pasado a su madre. Sin esa protección y guía, la situación para este joven animal era básicamente una sentencia de muerte. Y la mirada del potro, sin embargo, parecía haber depositado toda su esperanza en Jack. Jack desmontó lentamente. El desgarrador sonido que emitió el potro le atravesó el alma. Cada voz lógica en la mente de Jack le decía: «No te metas. Llama a la Oficina de Administración de Tierras, BLM». Pero al mirar esos ojos oscuros y ver la desesperada esperanza reflejada en ellos, Jack sintió que algo se rompía en su interior. Pensó en su difunta esposa, Linda. Ella siempre decía: «Toda criatura merece una oportunidad», y añadía: «Y a veces esa única oportunidad somos nosotros». Justo cuando Jack iba a dar un paso hacia el potro, un detalle le heló la sangre. En el cuello del animal, apenas visible bajo el pelaje apelmazado, había una fina cicatriz. No era un accidente, era la marca inconfundible dejada por una cuerda. Eso significaba que alguien había intentado capturar a este potro antes. Jack se encontró frente a una decisión imposible. No podía dejar al potro allí para que muriera, pero en el rancho no había cobertura. Estaba solo en esto. «Muy bien, pequeño», murmuró. «Supongo que resolveremos esto juntos». Moviéndose lentamente, extendió una lona de sus alforjas. Usando los trozos de manzana que le quedaban del almuerzo, convenció poco a poco al potro para que se subiera a la lona. Le llevó casi una hora, pero finalmente el joven animal estaba sobre la lona, demasiado exhausto para resistirse. El viaje de regreso al rancho fue toda una aventura. Allí lo recibió su capataz y mejor amigo, Roberto Santos. «¿Volviste temprano?»,
¿Algún problema?, preguntó Roberto. Jack señaló el extraño bulto. Cuando desenrolló la lona, Roberto no podía creer lo que veía. «Dios mío, es un potro salvaje». «Y medio muerto de hambre», añadió Jack. «La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos ahora?» Roberto sabía los enormes problemas legales que acarrearía albergar un caballo salvaje en su rancho. «Eres consciente de lo que dirá la BLM sobre esto, ¿verdad?», dijo. «Soy muy consciente», replicó Jack. «Pero Roberto, solo mira a ese animal. No podía dejarlo allí para que muriera. Si lo hubiera hecho, Linda nunca me lo habría perdonado». La mención de la difunta esposa de Jack rompió toda la resistencia de Roberto. «Está bien», dijo finalmente. Juntos convirtieron el viejo cobertizo de herramientas detrás del establo principal en un improvisado refugio. Mientras Jack iba al pueblo a por suministros, Roberto limpió el cobertizo. El potro ya estaba a salvo. «Y Roberto», dijo Jack, «este asunto queda entre nosotros por ahora». Las primeras horas pasaron con cuidados intensivos. Al anochecer, el potro comenzó a mostrar signos visibles de recuperación. Un refugio seguro, agua y alimentación regular obraron un milagro en su pequeño cuerpo, pero este secreto no pudo guardarse por mucho tiempo. La crisis estalló cuando la hija pequeña de Roberto le habló a una amiga sobre el adorable potro. En cuestión de días, el rumor sobre el inusual huésped de Jack Murphy corrió por todo el pueblo. Primero llamó el periódico local, pero lo peor fue que alguien había informado a la Oficina de Administración de Tierras, BLM. El sheriff Tom Bradley apareció ese jueves por la tarde. «Jack, me llegan rumores interesantes sobre lo que está pasando en tu rancho. Historias sobre que estás reteniendo un caballo salvaje». Jack sopesó sus opciones por un segundo y luego decidió ser honesto. «Tom, la situación no es exactamente como piensas. Es un potro, huérfano y medio muerto de hambre. Cuando lo encontré, simplemente no pude dar media vuelta e irme». «Lo entiendo, Jack, de verdad que lo entiendo», dijo el sheriff. «Pero esto no es un perro callejero. Es una especie protegida y hay protocolos que debemos seguir. A veces, hacer lo correcto y hacerlo legal no es lo mismo», dijo Jack en voz baja. «Ese potro se estaba muriendo, Tom. ¿Qué esperabas que hiciera?» «Que llamaras a la BLM», respondió Tom. «Que dejaras que ellos manejaran la situación según el protocolo». «¿Y cuál habría sido ese protocolo? Dime». «¿La eutanasia?» Tom guardó silencio un buen rato. «Probablemente», dijo. «Los potros salvajes sin madre no suelen tener muchas opciones». El sheriff podía ver cuánto se había encariñado Jack con el animal, al que había empezado a llamar Salvador. «Puedo darte algo de tiempo», dijo Tom. «No mucho, pero servirá. La BLM vendrá aquí tarde o temprano. Cuando lo hagan, querrán inspeccionar tus instalaciones y decidirán qué hacer con el animal». Esa noche, Jack se sentó con Salvador. Roberto se le acercó. «Roberto, tiene que haber una forma de mantenerlo con vida sin meter a nadie en problemas legales». Roberto mencionó que la veterinaria local, la doctora Coleman, había estado investigando. Estaba buscando instalaciones que pudieran acoger a Salvador. Hay un santuario en Colorado especializado precisamente en caballos salvajes. Jack sintió una punzada en el pecho. Su mente sabía que era lo mejor para Salvador. Pero la idea de perder esa conexión inesperada le dolía profundamente. «Organízalo», dijo finalmente. Pero ni Jack ni Roberto tenían idea del guión que el destino había escrito para ellos. Mientras planeaban el futuro de Salvador, a kilómetros de distancia, una magnífica yegua seguía un antiguo rastro por el cañón.
Con el hocico pegado al suelo, su corazón latía con la esperanza inquebrantable que la había mantenido en marcha durante semanas. Había vuelto a encontrar el rastro. Su potrillo estaba cerca. La evaluadora del santuario de caballos salvajes, la doctora Ray Martin, llegó el martes por la mañana. Evaluó a Salvador con metódica minuciosidad. «Ha hecho un trabajo excelente rehabilitándolo», le dijo a Jack. «Está sano, alerta y se lleva bien con los humanos. Nuestra instalación lo aceptará encantada». Justo en ese momento, Roberto llegó corriendo desde el rancho, con el rostro encendido por la emoción y la preocupación. «Jack, tienes que venir a ver esto. Hay algo en la valla norte». La escena que encontraron al llegar a la valla norte dejó a Jack sin aliento. Justo al otro lado, del límite de la propiedad, había una magnífica yegua. Era evidente que era salvaje, pero lo que hizo que el corazón de Jack se acelerara fue otra cosa. Estaba relinchando. No eran sonidos al azar, eran los lamentos desesperados de una madre buscando a su cría. En ese instante, desde los establos del rancho, llegó una débil respuesta. Jack reconoció ese sonido de inmediato. Salvador estaba respondiendo a su madre. «Roberto», dijo Jack en un susurro, «creo que acabamos de encontrar a la madre de Salvador». Era evidente que la yegua venía de muy lejos. Su pelaje mostraba las marcas de un arduo viaje. En ese momento todo encajó en la mente de Jack. La marca de cuerda en el cuello de Salvador, la desesperación en la que lo encontró. Esto no había sido un abandono. La madre y la cría habían sido separados de alguna manera. «Tenemos que volver de inmediato», dijo Jack con urgencia. «La doctora. Martin tiene que saber esto». Cuando regresaron encontraron a la doctora. Martin fuera del cobertizo, petrificada. Salvador daba vueltas frenéticamente en su pequeño recinto, llamando sin cesar en dirección a donde esperaba su madre. La doctora. Martin se volvió hacia ellos con los ojos muy abiertos por la comprensión. Esa es la madre, ¿verdad? Llevan 10 minutos llamándose el uno al otro. Nunca he visto algo así en toda mi carrera. Lo ha rastreado hasta aquí, explicó Jack rápidamente. Esta podría ser la reunión de caballos salvajes más exitosa jamás documentada, dijo la doctora. Martin, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Miró a Salvador. Debemos reunirlos antes de que esto le cause más estrés. El momento de la reunión se planeó con sumo cuidado. Jack, con manos temblorosas, abrió la puerta de Salvador. El potro avanzó hacia la abertura, pero se detuvo en el umbral, mirando a Jack como si le diera las gracias o se despidiera. «Vamos, hijo», dijo Jack suavemente. «Te está esperando». Salvador entró con cautela en el potrero más grande. La yegua, que daba vueltas al otro lado de la valla, se detuvo en seco al ver aparecer a su cría. El primer contacto entre madre e hijo fue tentativo. Se olfatearon mutuamente, emitiendo sonidos suaves que solo ellos entendían. Entonces, como si una barrera invisible se hubiera disuelto, Salvador corrió hacia su madre y ella comenzó a acicalarlo. «Es increíble», susurró la doctora. «Martin, el vínculo nunca se rompió. Es como si se hubieran separado ayer». Mientras tanto, Jack observaba la reunión con una alegría agridulce. La felicidad de ver a Salvador, reunido con su verdadera familia, y la tristeza de perder al amigo que había dado un sentido inesperado a su vida, se mezclaban en su interior. Pero este momento emotivo fue interrumpido por los recién llegados. Un camión de transporte de la BLM y un equipo de noticias de la televisión local. La agente de la BLM, Patricia Wells, se acercó con aire profesional. «Señor Murphy, tengo entendido que está albergando un caballo salvaje sin la autorización adecuada».
Estoy manteniendo con vida a un potro huérfano, corrigió Jack, y como puede ver, el objetivo siempre fue reunirlo con su madre, la doctora. Martin intervino rápidamente. Agente Wells, lo que estamos presenciando aquí no tiene precedentes. Esto no es algo que deba ser castigado, sino una historia de éxito de conservación que debe celebrarse. Pero la señora. Wells insistía en que los caballos no podían permanecer en propiedad privada y que se debían seguir los protocolos. Fue entonces cuando la doctora Martin hizo esa sorprendente propuesta. ¿Y si convertimos esta reunión en parte de un estudio científico en curso? Pongámosles collares GPS y sigámoslos. Estudiemos sus patrones de movimiento y su reintegración a las poblaciones salvajes. Esto podría proporcionar datos invaluables para futuras decisiones de manejo de caballos salvajes. Esta propuesta captó el interés de la señora. Wells, tras una hora de largas negociaciones, llamadas a supervisores y exámenes cuidadosos de los caballos, se llegó a un acuerdo. A Salvador y a su madre se les colocarían collares GPS y serían liberados para regresar a territorio de caballos salvajes. Sus movimientos serían monitoreados como parte de la investigación de la doctora Martin. En cuanto a Jack, no enfrentaría acciones legales, con la condición de que aceptara contactar a las autoridades de inmediato si se encontraba en una situación similar en el futuro. Cuando terminaron todos los trámites oficiales, Jack se quedó a solas con los caballos por última vez. Salvador se acercó a la valla donde estaba Jack y, con ese gesto tierno al que se habían acostumbrado, frotó su cabeza contra el hombro de su amigo. «Lo lograste, hijo», susurró Jack, pasando la mano por el cuello del potro. «Sobreviviste. Te hiciste fuerte y ahora vuelves a donde perteneces». Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Jack observó la marcha de Salvador y su madre hacia la libertad. Se movían juntos con la gracia natural de los caballos salvajes. Salvador se detuvo en la cima de una colina. Con su silueta recortada contra el cielo del atardecer, echó una última mirada al rancho, al hombre que le había dado una segunda oportunidad. Luego se giró y siguió a su madre, desapareciendo en el inmenso paisaje que era su verdadero hogar. Jack los observó hasta que se perdieron por completo en la creciente oscuridad. Sintió una profunda sensación de paz. Había amado profundamente y lo había dejado ir a donde pertenecía. Roberto se le acercó en silencio con un café en la mano. «Hiciste lo correcto, jefe. Linda estaría orgullosa de ti». Habían pasado 6 meses. Jack recibía informes regulares del equipo de investigación de la doctora. Martin, Salvador y su madre se habían integrado con éxito a una manada de caballos salvajes en las tierras altas. El pequeño potro se había convertido en un magnífico y joven semental, sano y fuerte. El pequeño cobertizo detrás del establo había vuelto a ser un almacén de herramientas, pero Jack siempre guardó un pequeño recuerdo de aquellas semanas inolvidables, una fotografía tomada el día que Salvador se reunió con su madre. En la foto, el joven caballo se erguía, vibrante y saludable, con los ojos brillantes de inteligencia y esperanza. Un testimonio del poder curativo de la compasión y del coraje que a veces se necesita para amar, que es dejar ir.